Bueno, bueno, vamos a ver entonces a seguir. Eh, Ahí ustedes tienen también el trabajo de Junta, vuelvo a decir, ¿no? Este punto de inflexión, es decir, para recapitular, estábamos viendo la época del pop. Nos faltan muchos temas porque en medio también hubo todo un movimiento de estructuras primarias o minimalismo en la Argentina, que yo hice un trabajo también especial sobre el tema, que es muy interesante, pero bueno, vamos a ver si lo podemos ver. Lo cierto es que tenemos que entender de que a partir del 66, o sea, del golpe de Estado, va a haber una cantidad de artistas que estando incluso en otro ámbito, en ese momento, vuelvo a decir, de expansión, de experimentación, de creatividad, sin censuras que hubo durante los dos gobiernos radicales, luego empieza a tomarse conciencia de situaciones políticas que tienen que ver con toda esta trama, de lo que va sucediendo en la Argentina, sobre todo con el movimiento obrero, con lo que va a ser el cordobazo, el rosariazo y el tucumanazo, es decir, movimientos obreros y de protesta ante las condiciones difíciles. Y como yo les decía, la década de los 60, que muestra a una ciudad de Buenos Aires, a la universidad de la UBA como realmente modelo de la que van a salir tantos importantes egresados como César Milstein, doble premio Nobel de Química y de Física. Es decir, esta Argentina que tenía muchas posibilidades y que en algún punto también se sentía fuera de y superadora de los otros países de Latinoamérica, ¿no? Bueno, tenía un lado B, es decir, no se había podido superar sobre todo el atraso, la desigualdad y problemas estructurales muy fuertes de pobreza, por ejemplo, en Tucumán. Va a haber una acción multidisciplinaria, subrayo esta palabra, multidisciplinaria, que fue el armado de Tucumán Arde. Tucumán Arde fue un trabajo que se inició ahí hay un trabajo muy bueno de Ana Longoni y Marcelo Metzman, que se llama de El Ditela al Tucumán Arde, que son una recopilación muy interesante de documentos este, que dan cuenta de qué manera se produjo todo este proceso que se inició en charlas entre Pablo Renzi, entre artistas rosarinos y porteños, en la casa de León Ferrari. Después hubo desavenencias, también Margarita Paxa intervino y después, bueno, no sé, los vericuetos específicos, pero lo cierto es que se organizó una estrategia que tuvo como orientación la misma, una estrategia, diríamos, publicitaria. ¿Para qué? Para hacer visible a través de una expectativa como la que hacen las marcas o las campañas publicitarias, lo que pasaba en Tucumán. Eh, Nada nuevo y lamentablemente igual que hoy, la pobreza, la desnutrición infantil. Ayer escuché una persona que hablaba de que el año pasado murieron 300 niños en el Gran Chaco de desnutrición. Esto es actual, lamentablemente. Y,
y la idea era visualizar en esta época del pop, de la televisión, de los medios de comunicación, esta realidad de Tucumán. Entonces se juntaron sociólogos, documentalistas y artistas plásticos para armar una compleja trama, además fuera de toda legalidad, para denunciar algo que Onganía había salido a decir que él arreglaba en poco tiempo, que era este problema, sobre todo con los ingenios azucareros, que en ese momento estaban absorbidos, que fueron absorbiendo pequeñas pymes, pequeñas industrias de la caña de azúcar, el primer productor que es Tucumán, por los grandes holdings, o en el caso Ledesma, ¿no? Como una... y la cantidad de desocupados. Bueno, ellos hicieron una estrategia publicitaria. Primero fue un grupo de artistas a la ciudad de Tucumán y ofrecieron hacer una muestra de arte de vanguardia. El Museo de Arte de Tucumán aceptaron la propuesta y además fueron una cantidad de fotógrafos, documentalistas, a sacar fotos sobre esa realidad de Tucumán. Y después la obra, la muestra se montó en Rosario frente a una comisaría y fue la primera muestra que se hizo no en una galería, sino en la CGT de los Argentinos de Rosario. Bueno, ahí tenemos datos. La idea era ilustrar al público sobre la situación real de Tucumán. La deserción escolar en Tucumán, los desocupados, allí están los números. Planteada como proceso, representa el paso del experimentalismo institucionalizado en los años 60, a través del Instituto Di Tella, a una vanguardia artística que se comprometió con problemas sociales, ¿no? Bueno, después esto, si quieren, lo leen bien, es un poco lo que yo estuve explicando, y se hicieron como cuadros sinópticos explicando de qué manera digamos, las empresas más importantes fueron absorbiendo a las más chicas, fueron monopolizando el manejo del azúcar, al mismo tiempo de que había un proceso en el país de desabastecimiento del azúcar por especulación económica. Ahí tenemos la mortalidad infantil, es decir, datos, la distribución de la tierra, es decir, había toda una mirada social y política sobre este problema de Tucumán. Lo que hicieron, lo que se les ocurrió hacer es una estrategia, como digo, publicitaria. Empezaron a escribir en Rosario y en otras ciudades la palabra Tucumán. La gente empezó a preguntarse, ¿por qué dice Tucumán? Y luego, una semana más tarde, Tucumán arde. Con lo cual, con este verbo en infinitivo, no es el infinitivo, aparece justamente una incógnita aún mayor. Bueno, la muestra que finalmente se abrió, creo que fue en octubre del 68 en la CGT, estaba ambientada con bolsas de azúcar, se distribuyó café, pero no se les daba azúcar a los consumidores, es decir, a la gente que iba a ver la muestra, con lo cual marcaba, y cada tantos minutos se apagaban las luces y una voz en off decía, en este momento mueren tantos niños por desnutrición en Tucumán. Y la muestra estaba basada en estos documentos fotográficos de la situación en Tucumán. Miren lo interesante que fue una especie de happening, muestra política, ¿no? Esto es lo que diferencia, ahí están, miren acá, por ejemplo, estas imágenes donde la vanguardia en Tucumán parecía que iba a ser una muestra de arte tradicional y fue
esta, diríamos, conjunción de datos multidisciplinarios. Bueno, em, vamos a ver, acá hay un popurrí de cosas, perdón, Margarita Paxa, que nació en el año 36, fue una artista caracterizada como artista pop, pero también hizo, por ejemplo, esta obra, Impresión Cuerpos Arena 1, en donde ella deja impreso con su marido los cuerpos como si fuera la huella de una relación sexual. Esto también fue ahí, este disco con una tapa de arte óptico, también tenía sonidos como de una relación amorosa. Y acá la tenemos a Margarita Paxa, que por supuesto este PowerPoint me parece deficiente porque hay que mostrar toda su producción, pero acá tenemos esta obra que pertenece a las estructuras primarias, que fue el minimalismo argentino, donde miren qué interesante, tenemos esta obra que toma pared y techo, como lo habíamos visto en artistas como Donald Judd, ¿eh? Diagonal y corrientes. Y acá Paxa trabaja con acrílicos, tubos de neón, es decir, materiales que hasta entonces no estaban en el arte. Quiero decir que tal vez el primero que utiliza neón, además de Lucio Fontana, fue Gyula Kosice, en las obras ópticas y cinéticas y agua, ¿no? Kosice fue un pionero en eso, pero también en esta obra de Paxa. Y después Paxa va a trabajar directamente sobre un arte más conceptual, con un compromiso político denunciando la violencia de esos años, trabajando con mapas en lugares que remitían a intervenciones políticas, Batallón, acá están las flores, este, y trabajando con una alusión clara a una mirilla de un arma, ¿eh? De un arma militar, donde ella pone violencia. Fíjense cómo acá, en el caso de Paxa, ella está trabajando, como diríamos en el arte conceptual, datos, como lo que vimos de Oncaguara, o palabras como las que veíamos en Kosiut, pero relacionados ahora sí con la aparición de la guerrilla en la Argentina, con la represión estatal. Ahí tenemos varias obras que tienen un atractivo, digamos, visual, pero que están claramente trabajando desde el conceptualismo político. Esta obra es impresionante, homenaje a Víctor Jara, que fue un cantante y poeta chileno que le cortaron las manos en un campo de concentración en Santiago de Chile, y ella escribe, me cortaron las manos, corta el discurso visual de las letras, haciendo clara referencia a, sería una especie de conceptualismo tautológico, porque corta las letras y lo que dice el texto es me cortaron las manos, claramente dentro de un contexto social. Y acá podemos traspolar también el uso del neón en las palabras que hacía Kosiut, pero el arte, viva el arte ha muerto. Bueno, fue un tema de esos años en que justamente con la aparición de las instalaciones, del arte objetual y del conceptualismo, se había pronosticado la muerte del arte. Creo que una de las tapas de la revista Primera Plana decía también el arte ha muerto, ¿no? Acá tenemos una obra posmoderna de Paxa, donde es un autorretrato de ella con un código de barra, planteando de alguna manera la mercantilización o la objetualidad del sujeto, ¿no? Es decir, la pérdida, siendo uno un producto
del mercado. Y Oscar Boni, que también va a trabajar esta obra, por ejemplo, El submarino amarillo, que es un videoarte, un film que está en el Malva, si quieren pueden ir a verlo, donde también aparece un juego erótico de jóvenes en la playa, que para su época, vuelvo a decir, en el año 65, era muy disruptivo para una moral, ¿no? Ya un desnudo masculino era muy escandaloso. Y también Oscar Boni formó parte de las estructuras primarias en la Argentina con esta obra que también es del Malva, que se llama Sinusoide, y que uno podría ver claramente la diferencia entre las estructuras rígidas y de formas de geometría pura en los artistas norteamericanos y esta idea casi de una especie de viborita, que uno puede ver algo animal o mucho más sensual en esta obra que él le pone, que es una forma que uno podría completar como si fuera un cuerpo de una serpiente que ha pasado por abajo y por arriba el sinusoide, ¿no? Bueno, ya vimos la familia obrera, es decir, miren la cantidad de cómo los artistas de una heterodoxia, ¿no? Es decir, los artistas argentinos pudieron tomar del minimalismo, del conceptualismo, de las performances y armar su propio legado, que no es, vuelvo a decir, miren qué distinto a lo que hizo en Estados Unidos. Acá había una situación crítica, y estamos hablando de los 60, como una época dorada, como una época donde la desocupación y el analfabetismo eran menor que hoy, y sin embargo había ya una gran preocupación con el tema social, ¿no? La familia obrera, obras performáticas de Pablo Suárez, de Oscar Boni, y algo muy interesante, ya en la posmodernidad, 1998, El triunfo de la muerte, donde Oscar Boni hace estas obras que son fotografías a las cuales dispara con un vidrio, donde vemos violencia. Espero poder llegar a la obra de Robert Longo, un artista simulacionista o citacionista norteamericano que también va a tomar al mismo tiempo, no quiere decir que Boni no tomó de él, pero es muy interesante ver esta apropiación como de escenas de cine de acción o de teatro, en donde Boni, por supuesto, está apelando a la violencia en la Argentina, ¿no? Es el mismo en estas situaciones, por supuesto, aludiendo a lo que fue la represión de los 70. Y a la violencia en general, ¿no? Suicidio 2, ¿no? Miren, son fuertes estas imágenes, pero esta me parece algo increíble, hecha unos años antes del 2001. Él hace esta obra premonitoria, digo, el arte es premonitorio, que son tiros a las Torres Gemelas. Increíble esta foto de Manhattan con las Torres Gemelas baleadas. Bueno, y no sé si tenemos tiempo, voy a ver si les parece, tomamos a León Ferrari, ¿les interesa? Dale. Esperen que un minuto que lo tomo. No con esa síntesis, sino con otra que tengo un poquito mejor, que es esta de acá. Bueno, vamos a ver la obra de León Ferrari, que podríamos encuadrar dentro de un conceptualismo, un arte objetual, instalación, y también estamos viendo de qué manera
en la Argentina, este, un minuto, saco la otra, ahí está. De qué manera el arte argentino tiene todas esas influencias de los centros, podríamos decir que es periferia, pero tiene una originalidad que lamentablemente no ha llegado a trascender de la manera que debió trascender. Por supuesto, en el año 2007 a León Ferrari le entrega la Bienal de Venecia el premio al León de Oro por su trayectoria. Y mucho tuvo que ver el trabajo y el análisis que hizo Andrea Yunta sobre su obra. Bueno, vamos a ver. León Ferrari nació en 1920, vivió mucho, fue el segundo hijo de 6 hermanos. Su madre fue Cecilia del Pardo, que fue, esto de dato es importante, su mamá fue la directora del Sagrado Rostro, una escuela religiosa que está en el Parque Centenario, no sé si, frente al Museo de Ciencias Naturales, no sé si lo ubican, esa iglesia y esta escuela. Su padre, Augusto Ferrari, era arquitecto, era italiano, vino a la Argentina con un contrato, era pintor y fotógrafo. Y él vino a hacer lo que eran las vistas panorámicas, es decir, era un invento, fines del siglo XIX, donde se hacían como pinturas 360 grados y la gente desde el medio veía como si fuera un gran angular, una película, ¿no? Era un hombre muy, muy bien formado en la plástica, ¿no? Hizo una obra importante que era el terremoto de Mesina. Bueno, a los 20 años Ferrari comienza la Facultad de Ingeniería en Exactas en la Universidad de Buenos Aires, se recibe de ingeniero civil y trabaja con su padre, que era arquitecto, en la construcción de iglesias. Así que remarco esto, ¿no? En Córdoba, por ejemplo, hizo la iglesia de los capuchinos. Si van algún día a Córdoba, mírenla porque es muy interesante, muy particular. Se casa con Alicia Barros Castro y tiene 3 hijos. María Lee, la hija mayor, que va a tener un problema de meningitis, que la deja sorda, y que ellos viajan a Italia para tratar de curar esa meningitis. Su hijo Pablo y su hijo Ariel, que nació en 1951 y que fue desaparecido durante la dictadura. En 1952 viajan a Europa para tratar a su hija de una meningitis. Bueno, viajan a Roma y ahí, mientras esperaban todo el tratamiento largo de su hija, comienza a hacer cerámica con Salvador Meli. Conoce a Lucio Fontana, lo invita a participar en una trienal en la que él es jurado. Y después, en el 59, se instalan en la ciudad de Castelar. Ahí está los primeros trabajos que él va a hacer estando en Italia, que son cerámicas. Muy interesante ver estas obras, que si pudiéramos ver la obra también de Louis Bourgeois, vamos a ver estos cuerpos orgánicos, pero tan simples, ¿no? Miren qué interesante esta. Él fue un autodidacta del arte. Obvio que tenía su padre artista, así que tenía esa formación, pero acá maneja estos objetos que también él va a colgar algunos como colgantes, estos objetos casi minimalistas, y luego Ferrari va a empezar a trabajar, miren esta obra, estuvo hace poco en el Malva, es una obra constructiva donde también la influencia del constructivismo del arte concreto en la Argentina, ¿no? Con acero, con hierros, con metal, pero Ferrari va a enfocar todo su arte desde la escritura.
y desde una escritura, diríamos, virtuosa, que tiene una grafía muy personal, que va a trabajar en tintas de distintos tonos, de colores, que va a trabajar a la manera de un texto, pero que por supuesto no tienen ningún lenguaje. Es decir, es una grafía donde la escritura, casi como diríamos, el lenguaje, se va a expresar sin la mediación del referente. Esta es una famosa obra que él va a hacer en el año 63, cuando los militares ya habían derrocado a Frondizi, que se llama Carta a un general. Acá lo escribe, a ver si lo vemos al final. Carta a un general, León Ferrari, 1918 del 6 de 1963. Y esta grafía tan bella, hecha con tinta, no dice nada. Y él después se explica y dice, ¿qué le podría yo decir a un general? ¿Qué me podría comunicar con alguien que piensa tan distinto? ¿No? Bueno, este es un poco eh, esta maravillosa obra de un Ferrari que se preguntaba muchas veces por qué no había tenido un desarrollo del dibujo académico, que no lo tuvo, no tuvo esa formación académica, y uno podría contestarle, no importa, acá hay una grafía personal, una creatividad sobre un arte donde lo conceptual está tan fundido a una estética, a la belleza de la línea, de este trabajo que parece un dibujo en sí. Miren lo que es esto, ¿eh? Eh, que es maravilloso, ¿no? Y la integridad, no solamente de estos trabajos sobre papel, muy, diríamos, delicados, a las obras tridimensionales. A ver, creo, ahí está, acá me gusta más. Esta es la obra, creo que está en el hall del primer piso del Museo de Bellas Artes. Miren lo que son estas tramas. Esto es tridimensional, esto es en alambres, en acero finito. Es una trama que continúa con la gráfica que él está haciendo en el papel. Bueno, en su exilio, cuando el hijo desaparece, la familia de León Ferrari fue, creo que la única que tuvo, y también Alonso, que exiliarse en la época de los militares, y él se va a San Pablo. Y en San Pablo va a trabajar con estas impresiones de planos, donde va a hacer estas especies de como si fuera planimetría de espacios urbanos, donde usa letra set, donde usa, digamos, prototipos que se utilizan en arquitectura para hacer estos planos donde él va a trabajar esta idea posmoderna, claramente posmoderna. Si uno piensa en la definición que hace Foucault de la posmodernidad, es heterotópica, y también la idea de lo que él va a decir. Miren acá, aparecen las camas, la bañera, todos los signos con las que se trabajaría un plano de una casa. Esto es como una especie de laberinto donde hay partes abiertas, pero y también figura humana vista desde arriba, como utilizan los arquitectos para representar un espacio, una circulación. Todo esto está abierto y sin embargo nadie sale de este lugar. Él dice algo muy interesante. En el mundo contemporáneo nosotros corremos, pero no tiene sentido nada de lo que hacemos. La idea del no sentido, que es claramente este concepto de la posmodernidad, la falta de fin, de sentido, la idea de que no hay centro ni periferia, como va a decir también Foucault, es decir, no hay un centro,
y no hay una periferia, pero nadie sale del laberinto. Terrible la imagen. Y las imágenes que crea León Ferrari en estos años son impresionantes. Todo con letra Z, todo, sin embargo, es un discurso político, es un discurso cultural que marca la alienación del hombre con grafismos hermosos y simples. Yo tuve alumnos que fueron a visitarlo y les regalaba, les imprimía obras en el momento. Así que generoso, un hombre que no fue reconocido hasta el final de su vida, vivió siempre ajustado económicamente, después la obra de él al final de su vida sí explotó, y estos dibujitos y fotocopias que le hizo a mis exalumnos hoy deben costar bastante plata. Me alegro mucho porque tuvieron esa experiencia, sobre todo no de tener el objeto, sino de haberse encontrado con León Ferrari. Miren estas autopistas, nos hace recordar la autopista del sur, un cuento de Cortázar, donde todos están corriendo para un lado, para el otro, y estamos embarcados en un contexto que no nos permite salir. Bellísimos. Cada uno de esto parece como si fuera, como llamaban los que hacían en la Edad Media este, los círculos en los laberintos de las marcas de las construcciones góticas, ¿no? Y acá es la modernidad, las autopistas en una especie de nudo gorgiano. Bueno, hoy pueden ir a ver la donación que hizo la Fundación León Ferrari al Museo de Arte Moderno, que es hermosa, y tiene todas estas grafías. Por supuesto que acá hay conceptos también, pero lo interesante es ver la escritura, en este caso esta escritura manuscrita, donde él apela, y los planos, estos también, fíjense, parecen mosquitas, la figura humana vista desde arriba en esta visión posmoderna. No está muy ordenado todo esto, pero la continuidad de su trabajo es desde el principio hasta el fin. Historia de mi muerte, 1965. Y vamos a ver qué pasa con León Ferrari. Ahí tenemos otra, parece, esta imagen parecen los coballitos que giran sobre sí mismos. Qué interesante esto de que cómo cambia la linealidad de la obra y que lo hace desde arriba hacia abajo, la verticalidad de la, Ujú, de la mirada. ujú. ¿Verdad que es muy interesante? Y el tema de la letra cursiva, que prácticamente hoy los jóvenes casi que no la usan, usan imprenta. Exactamente. Eso también marca una diferencia hoy en día. Esperen que voy a sacar esto que era de otra época. Este, no, bueno, y acá hay un tema muy interesante también que fue un momento clave en la obra de León Ferrari, que fue esta presentación que Jorge Romero Brest no le permitió presentar en el Ditela, que se llama la civilización occidental y cristiana. Aquí tenemos un poco todo esto que decíamos, ¿no? La idea de el objeto, la instalación, el pop, todo junto, pero en un contexto que tiene que ver con la situación de denuncia. Él hace lo mismo que vimos recién en Pablo Suárez. Él toma un prototipo que fue el avión bombardero 111, creo, ahí Andrea Yunta lo explica bien, y toma un Cristo de santería. Él hace lo que hizo en su momento los fotomontajes de George Gross y los Herfield, haciendo arte
de protesta contra Hitler, y él toma estos dos objetos, en los cuales este fue un homenaje al Vietnam, que se hizo en Buenos Aires, contra la invasión norteamericana a Vietnam, y donde claramente, bueno, Romero Brest no le permite presentar esta obra porque era claramente ponerse en contra de toda la iglesia, ¿no? Vuelvo a repetir, su madre era directora de un colegio religioso y su padre constructor de iglesias. Me interesa marcar este tema porque a veces parece que, y él lo va a explicar de otra manera también. Bueno, esta obra, que fue la que premió después la Bienal de Venecia con el León de Oro en el 2007, es esta obra que es, vuelvo a decir, conceptual, un objeto, un ensamble, tan fuerte, porque la Perdón, Iglesia Pitu, avaló los bombarderos a Vietnam. Sí, ¿qué querían él decir? cómo lo explica. Él dice que en realidad él no está en contra del sentimiento religioso, pero sí de las instituciones. Y él después va a hacer un trabajo sobre la Biblia, que yo me tomé el trabajo de leer sus versículos. Les voy a pasar un ensayito mío chiquito que lo escribí antes de la muestra de él, un mes antes del 2004, y que se llama no me acuerdo, de Foucault y León Ferrari, ¿no? Se me venían, mientras leía Foucault, se me venían las imágenes de Ferrari a la cabeza, y justamente lo que él dice es que en las escenas bíblicas, que lo que la Biblia dice es terrible, lo tomamos como metáfora, que es la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente. Es decir, que los castigos eternos a los infieles son una barbaridad, ¿eh? Pero no es a la religión lo que él ataca, sino justamente a la estructura eclesiástica, al lenguaje. Justamente lo que él va a atacar es ese lenguaje. Y el lenguaje de los versículos bíblicos son terribles, porque vuelvo a decir, son inhumanos. Esto es lo que él dice, es lo inhumano, ¿eh? Y en esta obra él sintetiza un concepto político muy fuerte, ¿no? Tal vez yo creo que es la obra más emblemática del ataque a Vietnam, ¿no? Es decir, la crucifixión de Cristo. Cristo muere por los hombres, Cristo muere Claro, para... yo lo veo como si lo hubieran vuelto a matar a Jesús en esta obra. Claro. Como, no como algo malo contra el catolicismo, sino contra quienes usan el catolicismo para hacer la guerra. Exactamente. Y la imagen de Cristo como emblema del humanismo cristiano, digamos, pero ahora sí la Iglesia avala la lucha contra Vietnam, que era un país comunista. Esto es lo que interesa, ¿no? Bueno, y él va a hacer citas interesantísimas, como por ejemplo esto ¿de quién es? Este Cristo muerto, Ay, italiano. ¿de Da Vinci? No, Andrea Mantegna, de Mantua, buenísimo. Es un fragmento, ¿no? Y él va a tomar, es decir, León Ferrari va a tomar temas y va a hacer ensambles y collage que van a tomar distintos lenguajes, como por ejemplo esta fotografía de la bomba atómica, Los Ángeles, y él va a hacer también las tapas del Nunca Más, que sacó el diario Página 12, que eran los informes de la CONADEP, informes que yo realmente no pude nunca leer porque son algo tan terrible. Yo sé todo lo que pasa y además él le da una identidad visual increíble. Acá está Guarrachino, el obispo de Buenos Aires, con Videla formando una cruz y con escenas
de el Bosco, ¿no? Interesantísimos todo, a ver, no sé por qué está mal puesto esto, bueno. Bueno, miren esta obra, esta escultura en acero, si no aparecen las grafías que él hace. Pensé que lo tenía más ordenado. Bueno, ahí tenemos las obras que él hace, que son lo mismo, es una continuidad de las grafías. Y acá, perdonen, que lo veo, digo, no, esto hay que corregirlo. Bueno, estas son las tapas del Nunca Más, donde él también intercepta dos escenas, ¿no? La foto de Videla con atrás, ¿qué es? ¿Una imagen de qué? Ustedes seguramente la conocen también. ¿Qué es esta imagen? Un campo de concentración, ¿no? Los trenes que llevaban a la gente a los campos de concentración. ¿Eh? Y acá también tenemos, nosotros no sabíamos, Ferrari va a coleccionar, otra vez hablando de la escritura, otra vez tomando el tema de la información, del lenguaje, distintos diarios, desde el Buenos Aires Herald, La Prensa, La Nación, Clarín, Crónica, todos los diarios que anunciaban, y diarios del extranjero también, la aparición de cadáveres en las playas, muchas veces de Uruguay, donde estaban referidos a los cuerpos de los aviones que tiraban a la gente que iban desde la ESMA. Es decir, nosotros no sabíamos, y hace el título claramente presenta cómo se desdibujó esta realidad, bueno, que en realidad se conoció mucho después con las declaraciones de Silingo, ¿no? Uno de los aviadores. No sé por qué, yo pensé que esto estaba corregido. Bueno, ahí tenemos la intercepción del águila bicéfala de los nazis, la esvástica nazi y los ángeles trompeteros, no sé si es de Correggio, ahí directamente la Junta Militar con la cara de Hitler, es decir, asociando lo que fue la dictadura militar con el nazismo. Esta obra está también buenísima. Acá hay varios textos en imágenes, ¿no? Cuarrachino, los castigos infernales, sobre todo al sexo en la obra, en el juicio final de Giotto, y la iglesia y los militares. Y acá también Hitler entrevistado con Pío XII, papa en ese momento, en la época de la guerra, y la iglesia y los militares. Es decir, una denuncia gráfica. Este es el infierno de Gustave Doré con la Junta Militar Argentina. Es extraordinario, ¿no? Bueno, ahí están los diferentes números del Nunca Más, que eran los fascículos del el informe de la CONADEP. Bueno, y después él va a hacer también esto que es el juicio final de Miguel Ángel, que lo somete a la defecación de aves, en lo que dice que el juicio final es un juicio, diríamos, injusto, ¿no? Yo salvo la obra de Miguel Ángel porque me parece que es una belleza esta obra. Bueno, y después va a hacer instalaciones donde también va a acusar recibo de, por ejemplo, la prohibición de la Iglesia del uso de profilácticos, de la censura de la Iglesia con respecto a al sexo, y también la serie Relectura de la Biblia, donde va a mezclar imágenes también religiosas del arte primitivo flamenco o italiano con el Kama Sutra oriental. Mimetismo, ¿no? La iglesia y los militares en esta animal print, no sé cómo se llama, no es animal print, este camuflado que se usa
en el ejército. Y ahí aparecen estos frascos con profilácticos y la idea de endemoniar el uso de preservativos. Bueno, y los últimos trabajos de León Ferrari, hechos con poliuretano expandido, que van a ser estos personajes músicos, el uso que hace también de los cuerpos, sobre todo el compra ya hechos, estos, ¿cómo se llama? Maniquíes, a los cuales les va a interceptar distintos textos en alusión clara a los derechos de la mujer. Bueno, tengo que corregir muchas cosas, no termino nunca más de hacer estos. Y después estos objetos que él va a hacer, que fueron los que más ofendieron. Acuérdense la muestra que hubo en el año 2004, curada por Andrea Yunta en el Centro Cultural Recoleta, tomaba 2 grandes salones, la Sala Cronopios y otra más. Tuve la suerte de poder ir a verla antes que la censuraran, de época de democracia, ¿no? Censuraron esta obra donde realmente él hace esta crítica, ¿no? al santoral enjaulado, esta obra maravillosa, ¿no? Del Cristo saliendo de una tostadora, pero no es contra la religión ni contra Cristo, sino contra la institución iglesia, ¿no? Bueno, y estos objetos, la última cena, estas imágenes que ofendieron a la iglesia, ¿no? Bueno, ahí tenemos con humor también, ¿no? Miren esta obra con mucho humor. Y también va a ser otra vez a través del lenguaje la escritura braille para ciegos, donde él intercepta fotografías, creo que son de Man Ray o fotografías de desnudos femeninos con textos bíblicos. Son esculturas para tocar, digamos, lectura manual para tocar esas partes que están prohibidas. Bueno, la persona tiene que rehacer un poquito estos PowerPoint, pero es una tarea infinita. Bueno, se entendió la parte de León Ferrari y de qué manera el arte argentino va a mezclar lo conceptual, la instalación, el arte del objeto, el pop, en un discurso propio y original, que no es exactamente una copia de los centros, diríamos, hegemónicos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? A mí me quedó una pregunta Sí. acerca de quién financiaba los proyectos de Marta Minujín, ya cuando se había cerrado el Ditela, en la época del Partenón, por ejemplo, ¿no? Bueno, Marta Minujín, la vuelvo a defender en ese sentido, está casada con un empresario con dinero, pero ella, el marido le dijo, no te voy a dar plata para hacer tus... ella siempre consiguió los financiamientos por su propio medio, Eso también tiene muchísimo valor. Es decir, empresas o proyectos que en Estados Unidos también ella expuso en Nueva York y consiguió el financiamiento. Es decir, no es que se lo pagó ella misma. Presentaba los proyectos como en el de Dublín, hizo otro que eran hamburguesas que las cocinaron con fuego, en las esculturas comestibles. Así que sí,
se financió todo, consiguió el financiamiento, bueno, de un trabajo muy grande, ¿no? Y trabaja obviamente con colaboradores. Tiene un equipo de gente que trabaja con ella. Yo quería preguntar, como que he leído sobre que ella es bastante cuestionada dentro de los mismos artistas argentinos, como que ella era media de élite, que sería porque no sé, como que la tenían medio como fuera de lo que sería lo popular. ¿Es así? La respuesta que te voy a dar es una respuesta personal. No voy a decir esto es así. Yo creo que Marta Minujín despertó en muchos artistas mucha envidia. Claro. Primero porque digo, había que tener, a los 20 años hoy una persona es muy, muy, muy joven, ¿no? Tal vez en la década de los 60 no era tan joven, la gente vivía menos y la adolescencia era más corta, así que la gente se hacía cargo de las cosas antes, ¿no? Pero ella tuvo la verdad, una habilidad y una dedicación increíble, y logró mucha visibilidad. A Marta Minujín la conocen toda la gente, digamos, y gente que no está en el mundo del arte y gente que no tiene una formación cultural especial. Por eso creo que no, que por el contrario, Marta Minujín logró una popularidad mayor. La Menezunda convocaba un poco esta idea que yo diría anti-elite que tuvo en algún punto Enrique Oteiza dirigiendo los institutos del Ditela, que era ampliar el campo del arte a sectores que no estaban incluidos en el arte, que a mí me parece siempre una política fundamental, ¿no? Yo creo que los maestros en las escuelas deberían ir a todas las muestras, las escuelas, y se debería hacer un esfuerzo para que las escuelas del interior también puedan viajar los chicos y estar como uno ve en los museos de Europa, los nenes del jardín. Profe, acá las ¿Por escuelas qué no no? salen a ningún lado. No Bueno. sé por qué tema administrativo. Sí, con temas judiciales y temas de seguro. Bueno, pero si no superamos algunas cosas, entonces, bueno, tenemos lo que tenemos, ¿no? Es decir, uno ve los chicos del jardín de infantes en el Louvre y eso es educación, no importa que no le van a explicar como estamos explicando nosotros el arte, hablando de variables culturales y políticas, pero un niño se forma, se le amplía el horizonte, ver una obra de arte es ya no importa desde la percepción puramente visual, ¿no? Es también intelectual, ¿no? Una percepción visual es siempre intelectual. Y bueno, y yo creo que Marta Minujín fue popular, y lo es, y todas las cosas que hace, yo la he visto claro, en un ámbito, ¿no? No he ido mucho a Artebá. La he visto dando vueltas con esculturitas de ella, vendiendo las esculturitas o macaquitos. Es decir, no me parece que sea un artista de élite para nada. El pop era arte popular y buscaron, tal vez yo sí hago una salvedad que me parece más interesante, un pop más político, y también popular como el de Berni. Berni tiene una imagen muy habilitante, todos podemos entender la obra de Berni sin ninguna dificultad. No quiere decir que otros artistas que son más difíciles sean menores, no, digo, hay distintas formas de expresión. La de León Ferrari tampoco es habilitante para todos, porque esa escritura que él hace, no es del todo habilitante.
Yo les voy a pasar, al que le interesa, leer ese ensayito, creo que se llama Foucault y Ferrari, o Foucault y las palabras y las cosas, lo tomé por ese lado, explicando de qué manera lo que él está haciendo justamente está dentro de ese contexto de lo que establece la cultura. Él, con el lenguaje de la propia cultura, con el lenguaje de la iglesia, está, diríamos, atacando la falsedad de ciertos principios. Eso es lo que él ataca, la escritura en sus contenidos, con formas, ¿no? Y me parece que es muy inteligente. Y Marta Minujín, para mí, no, lejos de ser un artista de élite, logró una gran popularidad. La gente común sabe quién es Marta Minujín. Y eso no le pasa a todos los artistas, ¿no? La gente, en general, la gente común no conoce de arte. ¿Debería conocerlo? Sí. ¿Deberíamos mandar a los chicos todos los años a los museos? Sí, sí. Porque el arte no es de élite, ¿no? Es decir, no hay nada que sea de élite. Lo que pasa que para mí, esta es una opinión personal, está vedado, ¿eh? Hay como un prejuicio sobre la cultura cuando no debería haberlo, cuando deberíamos pensar que lo que tenemos que hacer desde las instituciones y desde el trabajo de quienes trabajamos en el Estado es ampliar y habilitar, de alguna manera la historia del arte es habilitar, o la crítica de arte, habilitar una lectura para incluir y para enriquecer nuestra formación, nuestra mirada sobre el mundo. Yo creo en el arte como un instrumento de cambio, en tanto no de revolución, como dice Luis Felipe Noé, no es que el arte va a ser una revolución, pero sí leer un buen libro, mirar una buena película, nos hace mejores, ¿no? Eso es lo que pienso. Bueno, no sé si contesté. Bueno. Muchas gracias, profesora. No, al contrario. Me gusta Yo que quisiera ustedes saber- piensen esas cosas. Sí.